a pesar de la masiva presencia mediática y la sensación de estar en una rueda de prensa, esto sigue siendo un acto académico y seguramente los tonos y la forma de expresarnos hoy aquí es diferente. Gracias a todos los presentes, gracias a los compañeros que me acompañan en la mesa. Decía también al principio que hace 10 años organizamos un curso aquí sobre pensamiento descolonial, en el que, bueno, además había paralelamente un curso que montabais los de filosofía, que creo que era sobre religión, Dios y el problema del mal. Pues de aquellos dos cursos, Dios y el problema del mal y el pensamiento descolonial, pues surgieron algunos de los debates que después tuvieron mucho peso y mucha importancia en la fundación de Podemos. Allí, de alguna manera, digamos que empezamos a reflexionar sobre cuestiones claves que después condicionarían nuestro pensamiento en los años sucesivos y el punto ese de la reflexión que está detrás de la hipótesis Podemos, que es un poco de lo que quiero hablar hoy aquí. Hoy presento una hipótesis que de alguna manera está en un momento incipiente. Para preparar la intervención de hoy no tenía materiales documentales, no tenía el resultado de reflexiones teóricas, no tenía artículos, no tenía documentos, porque de alguna manera el 26J abre una fase completamente nueva en términos estratégicos para nosotros y en términos históricos y políticos para nuestro país. Entonces, digamos que la hipótesis está en construcción y que precisamente por eso, en un acto como este, creo que tiene sentido que establezcamos una metodología de diálogo. No me quiero extender demasiado y quiero invitar a mis compañeros de mesa a que iniciemos un diálogo que sirva para ir armando esa hipótesis o eventualmente para refutarla si no funciona, y os invitaría a que las preguntas también vayan en esa dirección, es decir, que intentemos que lo mejor de hoy no esté tanto en la intervención inicial, sino en el diálogo que seamos capaces de establecer. El objeto de la hipótesis es encarar estratégicamente el futuro en este momento de cambio, en un momento, digamos, de fin de ciclo. Creo que el 26J cierra una época política en España. Formularé de manera muy provisional la hipótesis y a partir de ahí empiezo a proponer una serie de elementos para el diálogo. Vendríamos a decir que el 26J cierra un ciclo electoral que se había abierto con las europeas, que pone fin a la clave de la hipótesis Podemos, a la hipótesis del blitz, la hipótesis del asalto, en términos gramscianos, la hipótesis de la guerra de movimientos. Digamos que algo increíble en un sistema parlamentario, además, que una fuerza política en 2 años se pudiera convertir en una fuerza política de gobierno. Pasaríamos, siguiendo esa lógica gramsciana, a una guerra de posiciones en la que el tiempo político se ha ralentizado por completo. Después lo desarrollaremos un poco más. Enrique Juliana dice siempre, el que es muy italiano y muy gramsciano, entiende bien la noción de guerra de movimientos que tiene que ver con las fuerzas partisanas. De alguna manera en Podemos hemos sido partisanos. Cuando empieza la guerra de posiciones eso termina y en la guerra de posiciones operan los ejércitos regulares y opera una manera de entender la política mucho más convencional y con tiempos mucho más convencionales. Decía el otro día, no recuerdo bien dónde, a algunos amigos periodistas que el tiempo de la pasión del periodismo político seguramente haya terminado también. Digamos que el periodismo más entretenido es el periodismo deportivo, porque todos los años pasan muchas cosas. Todos los años hay una liga nueva, todos los años hay una Champions League, cada 2 años hay Eurocopa o hay Mundial. Digamos, siempre hay cosas nuevas y cada año hay nuevos ganadores. Eso en política normalmente no es así. Normalmente en política las cosas ocurren cada 4 años y, sin embargo, en estos 2 últimos años, de alguna manera, el periodismo político se había convertido en periodismo deportivo porque no han dejado de pasar cosas. De alguna manera, los tiempos se han ralentizado y yo creo que entramos en una fase de la historia política de nuestro país, digamos, en la que los tiempos vuelven a dinámicas convencionales. La hipótesis Podemos se sustanciaba en la existencia de una crisis de régimen, una crisis orgánica o una crisis de sistema,
que nosotros, digamos, empezamos a detectar, sobre todo en un espacio de diálogo que fue La Tuerca, a partir del 15M, que fue algo que nos sorprendió a todos y en particular nos sorprendió a la izquierda. Yo recuerdo siempre que 2 semanas antes del 15M estábamos muy apenados en La Tuerca discutiendo de las primaveras árabes, teniendo la sensación de, pues bueno, de la frustración de que en España no ocurriera nada, y de repente aparece Juan Carlos Monedero en la sala y el 15M en el año... No lo he podido evitar. Y en el 2011 aparece el 15M, que aparece como un tsunami que revela una serie de cosas. La primera, que se ha producido una serie de transformaciones en el subsuelo de la estructura social española que no había sido capaz de detectar nadie, y en particular que no había sido capaz de detectar la izquierda. Eso planteaba, de alguna forma, una crisis de los elementos sustentantes del régimen político del 78, que había sido un régimen político exitoso como consecuencia de una exitosa transición que había construido, digamos, los consensos y la institucionalidad de un nuevo marco político en España. Eso se veía cuestionado por el 15M, pero no como una suerte de revancha o de venganza de la izquierda, sino con una serie de materiales ideológicos completamente nuevos, que no tienen que ver, además, y eso sobre todo se ve inicialmente, con los ingredientes del lenguaje o de la gramática de la izquierda, que había tratado de criticar políticamente lo existente. Eso había cambiado por completo, había una serie de lenguajes nuevos, había una manera, digamos, de entender la realidad que no era aprehensible mediante las metáforas izquierda-derecha. Había una nueva gramática para entender la política española. Esa reflexión que hacemos entonces, de alguna manera, implicaba que el lenguaje de la transformación o el cambio político en España, que seguramente no tenía precedentes en términos de posibilidades de cambio desde la anterior transición, se iba a construir con ingredientes completamente nuevos. Y seguramente Podemos fue el dispositivo que mejor entendió las formas en las que se podía traducir electoralmente, digamos, la realidad creada por ese movimiento. Esto no quiere decir que Podemos representar al 15M, nadie podía representar al 15M ni nadie puede representar a un movimiento, pero Podemos interpretó una serie de cambios que se habían producido en la sociedad española que el 15M había puesto encima de la mesa. Eso tenía una serie de implicaciones estratégicas. La primera, que yo creo que cambia a partir de ahora, es que la televisión se había convertido en un espacio político fundamental. Y cuando digo fundamental, digo más relevante en términos políticos que el Parlamento. Solo así se explica que una fuerza política que no estaba en el Parlamento español pues pudiera abrirse paso y convertirse en una de las fuerzas políticas más importantes del país, mirándose de tú a tú con, digamos, los partidos dinásticos que mediante un sistema del turno se habían repartido tradicionalmente el poder en España. Y de alguna forma las televisiones se convierten en un espacio de interacción con lo político. Muchas veces cuando he hablado con Jordi Évole, le decía: lo que vosotros hicisteis en Salvados fue ponerle nombre a buena parte de las cosas que estaban ocurriendo en España. Podemos quizá no hubiera sido posible sin programas como Salvados, que tuvieron la habilidad de interpretar semanalmente una serie de cambios que se estaban dando en la sociedad española y que, de nuevo, no tenían una lectura estrictamente en los términos tradicionales. Eso implicaba una forma nueva de hacer discurso y hizo de la televisión en nuestro país el principal productor de discurso, digamos, con un peso en la configuración de las correlaciones políticas seguramente inédito. La televisión lleva siendo fundamental desde hace mucho tiempo, en la academia siempre se habla de ese debate de Kennedy con Nixon como clave para entender lo que significa comunicativamente la televisión, pero es verdad que en los últimos años ha sido determinante en España y Podemos no se entendería sin la televisión. De hecho, el surgimiento de Podemos tiene que ver con que un extraño tertuliano con Coleta se abre
se abre hueco en algunas de las tertulias más importantes de este país, y ese es el patrimonio político principal con el que cuenta un grupo de profesores y un grupo de activistas para lanzar un desafío en las elecciones europeas. Y esto era una cosa que teníamos claro y que tenía que ver con la hipótesis y con, como dicen los italianos, la consapevolezza de que eso había que hacerlo muy rápido, que las estructuras y las ventanas de oportunidad se abren durante un tiempo, pero que después se cierran. Y seguramente si no hubiéramos tenido una posibilidad electoral como las elecciones europeas, esto no habría empezado. Después, en las elecciones municipales, el año siguiente en España pasaron muchas cosas. Yo creo que esas cosas no hubieran podido ocurrir si no hubiéramos tenido esa oportunidad que implicaba la circunscripción única de las elecciones europeas y el uso de la televisión en aquellos momentos. Aquella estrategia política nuestra implicaba un blitz, una dinámica de asalto al cielo que tenía que ver con la aceleración del tiempo político, con lo que después hemos llamado también el minuto yugoslavo, ese minuto en el baloncesto en el que vas perdiendo por 8 puntos, pero de repente empiezan a ocurrir una serie de cosas, una técnica, un codazo, 2 triples y cambia el partido. Y creo que lo aprovechamos notablemente bien, a pesar de la cierta decepción que hay por el resultado del 26J, sobre todo por las expectativas que habían creado las encuestas. Bueno, nosotros apuntamos con el arco muy arriba, muy arriba, muy arriba, la flecha cayó un poquito más abajo de donde nosotros pretendíamos, pero ha caído una flecha que nos deja con 71 diputados, 5 millones de votos y un cambio en el sistema de partidos en España. Si esto se lo cuentan a cualquier politólogo hace 2 años, y no digo ya a un periodista o a cualquier otro analista, pues nadie se hubiera creído que esto hubiera sido posible. El cambio en el sistema de partidos, seguramente con unas características mucho más determinantes en lo político que el sistema de partidos que surgió tras la dictadura, mucho más estable. Después de la dictadura surge un sistema de 2 partidos en España, en el que incluso se produce una sustitución automática de la UCD por parte de Alianza Popular, y podemos decir que desde el 77 hay 2 grandes espacios políticos en España. Bueno, en estos 2 años lo que tenemos es 3 grandes partidos, y algo impresionante, y es que el 4.º partido, que en algunos momentos apareció como el primero y que en algunas encuestas llegó a aparecer como el primero, finalmente, como consecuencia de los diferentes minutos yugoslavos que se han producido en los últimos 2 años, aparece como 4.º partido, y yo creo que en su relación con el Partido Popular y con el Partido Socialista, con muchas dificultades históricas para representar algo diferente a lo que fueron el CDS y UPyD. Yo creo que Ciudadanos seguramente era una fuerza política que en sus últimos 2 años solamente se entiende tras el surgimiento de Podemos. En la medida en que los campos políticos se estabilizan, creo que ese espacio político no va a jugar la partida fundamental entre los grandes, que son básicamente 3. El más fuerte en este momento, y el que yo creo que tiene mejores perspectivas de recuperación del espacio conservador, que solamente por el hecho de la pirámide demográfica, la pirámide poblacional en España está llamado a aguantar, es el Partido Popular. No están para echar las campanas al vuelo. O sea, a pesar de la recuperación con respecto al 20D, hablamos de un partido que vuelve a los niveles de apoyo electoral del año 89. O sea, nunca un partido que aspire a formar gobierno ha estado en una situación tan débil en nuestro país. Pero digamos que la base poblacional en España, les promete una existencia prolongada, una hegemonía en el campo conservador, y creo que no tienen muy difícil recuperar una parte de los apoyos que se le fueron hacia Ciudadanos. Y creo que en los próximos lustros, el gran partido conservador en España que tome como referencia por los partidos populares europeos va a ser el Partido Popular. Después está el Partido Socialista, que a pesar de estar en la peor situación electoral de su historia, peor todavía que el 20D, ha conseguido, pues por una parte, evitar el ser convertido en tercera fuerza política a nivel estatal y se conserva como un partido muy fuerte en el sur de España. Y creo que
y esto lo hubiera pensado igual, incluso si hubieran quedado terceros, creo que va a ser un partido crucial en el futuro de España, un partido que de alguna manera va a jugar un rol clave a la hora de determinar quién está en el gobierno de este país, si hay un gobierno con presencia de sectores conservadores o si opta por un acuerdo político con nosotros. Creo, además, que en los próximos lustros el Partido Socialista tendrá que decidir si gobierna con nosotros u opta por otras fórmulas de gobierno. Sin embargo, creo que su papel va a ser completamente distinto al que jugó en España a partir del año 1977. Entre otras cosas, por unos resultados electorales que hablan de Unidos Podemos como la fuerza mayoritaria entre los menores de 40 años, la fuerza que gana las elecciones en Cataluña y en Euskadi, con lo cual Unidos Podemos ocupa ese espacio que alguna vez ocupó el Partido Socialista como partido capaz de articular territorialmente la complejidad de nuestro Estado. Creo que además han renunciado políticamente a ello. Creo que la hegemonía de los sectores del sur en ese partido les ha hecho dejar de ser el partido que articula territorialmente lo que nosotros llamamos plurinacionalidad y que otros podrían llamar de otra forma para entender la diversidad de nuestro país. Ergo, el Partido Socialista va a ser un partido muy importante, pero ya no es el partido de los jóvenes, no es el partido del futuro, ni es el partido de la articulación territorial. Nada que ver con el rol que jugó en los últimos 40 años. Y después estamos nosotros, Unidos Podemos, que no es solamente Podemos. Podemos, de alguna manera, es el blitz, es la estrategia de los últimos 2 años, es la traducción electoral del 15M, es la transversalidad y la pelea por la centralidad del tablero, que no tiene que ver con el centro ideológico, sino con la articulación política de ese nuevo lenguaje, de esa nueva gramática política que construye el 15M y que tiene que ver con la incorporación de diferentes sectores sociales a la política, que tiene que ver de alguna manera con que nuevas identidades empiecen a ser determinantes en nuestro país, que tiene que ver también y yo creo que esto es una característica muy importante de Podemos, con entender lo que significa la plurinacionalidad de España para construir un proyecto político, pero Unidos Podemos no solamente es eso. Unidos Podemos son organizaciones políticas autónomas, diferentes a nosotros, que representan esa plurinacionalidad del Estado, en la Comunidad Valenciana, en Galicia, en Baleares, en Cataluña. Unidos Podemos también es la incorporación de una vieja izquierda renovada, digamos la izquierda tradicional catalana y española, que de alguna manera levantó las banderas de una política alternativa al neoliberalismo que procedía de Europa y al modelo de desarrollo fundamentado en burbujas especulativas y en pelotazos urbanísticos, muy renovada, con unas direcciones completamente distintas. No tiene nada que ver, ni siquiera en el caso de Iniciativa per Catalunya, con una nueva dirección, a pesar de que siempre ha sido una organización política con una capacidad de leer el futuro y de leer la renovación, y también en el caso de Izquierda Unida, con una dirección completamente nueva que de alguna manera se incorpora a un espacio político nuevo. Ese espacio tiene mucho peso en los núcleos urbanos, tiene mucho peso entre los jóvenes, produce cierta incomodidad comparar el mapa electoral de 1931 con el mapa electoral actual y comprobar que efectivamente el futuro se expresa en las grandes ciudades, se expresa en el Levante, se expresa en los lugares, digamos, más desarrollados, y ver que eso tiene que ver con Unidos Podemos. La paradoja de esta hipótesis, de que se ha ralentizado el tiempo político, de que hay 3 grandes formaciones políticas con desafíos nuevos, de que la parlamentarización de la política, digamos, va a recuperar terreno respecto al papel importante de las televisiones y de los medios de comunicación, tiene una paradoja, que es la paradoja del millón de votos. La paradoja del millón de votos que hemos perdido nosotros en estos 6 meses. Si las encuestas hubieran acertado, estaríamos en una prolongación del ciclo. Estaríamos en una situación en la que o bien podríamos formar gobierno ya con el
con el apoyo del Partido Socialista, con las implicaciones que eso tendría en nuestro país, con las implicaciones que eso tendría en Europa, con la guerra mediática sin cuartel que nos declararían, o que pudiéramos hacer una moción de censura en los próximos meses, y en el caso de que el Partido Socialista hubiera optado por apoyar al Partido Popular, pues seguramente la aceleración de ese ciclo podría implicar que nos pudiéramos imaginar un resultado electoral de enorme éxito en muy poco tiempo. La paradoja hace que eso se cierre, que unas elecciones en las que participan millones de personas, de pronto, por 1 millón de votos, pues se cierra un ciclo que podría haber seguido abierto, pero que se cierra y que implica una serie de debates de cara al futuro. Hay otro debate que nosotros tendremos que tener, a pesar de que tiene ciertos elementos de futilidad, que es como ¿qué hicimos mal para perder ese 1 millón de votos? Tengo la intuición de que nunca lo sabremos a ciencia cierta. Nunca se pueden identificar las causas del qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si Podemos e Izquierda Unida no llegan a un acuerdo y nos presentamos por separado? Yo creo que nos hubiera ido peor, pero eso nunca se puede saber. Y me preocupan los debates que no permiten llegar a ninguna conclusión verificable, pero que por el contrario permiten configurar identidad. Muchas veces lo más importante de los debates no es que expliquen nada, sino que se construyen como trincheras que sirven para identificar bandos políticos que dicen, bueno, yo soy de la explicación A y yo soy de la explicación B. Eso es algo muy importante de conjurar en las organizaciones políticas. Los debates científicos tienen que servir para conocer las causas, no tienen que servir, digamos, para definir identitariamente los campos políticos. Y por eso creo que ese no tiene que ser el objeto de debate aquí, eso lo tendremos que hablar en el Consejo Ciudadano, sino que aquí lo que toca es asumir lo que viene, y lo que viene es un escenario completamente nuevo y un desafío que a mí me impresiona, que incluso me acojona, porque pasar de ser partisanos a ser un ejército regular no es un desafío fácil y nadie garantiza que nos vaya a ir bien. No hay ninguna garantía de que en la guerra de posiciones a nosotros nos vaya a ir mejor. Pueden ocurrir básicamente dos cosas. Lo que nosotros esperamos, deseamos y por lo que tenemos que trabajar, y es que después de 4 años de oposición parlamentaria, o de 3 o de 2, nos consolidemos como fuerza política de gobierno y ganemos las próximas elecciones, o que, bueno, Unidos Podemos no funcione como ejército regular, que hayamos demostrado ser una máquina de combate impresionante en la guerra de movimientos, pero que en la guerra de posiciones eso no funcione tanto, que efectivamente sea cierto que Unidos Podemos es el resultado de una crisis orgánica, que incluso sus dirigentes son el resultado de eso. Unidos Podemos tiene unos dirigentes que jamás hubieran llegado a nada en un partido convencional, ni siquiera en un partido de izquierdas. Nuestra propia forma de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, no nos hubiera permitido llegar a ocupar posiciones relevantes en órganos de dirección. Somos un producto de la excepcionalidad. Entonces cabe preguntarse si esa gente, si esas personas, si ese estilo de hacer partido va a poder aguantar. Va a poder aguantar pues convertirse en un partido normal, con las dinámicas de burocratización que se dan en cualquier forma partido y que ya estudiaron Robert Michels y Max Weber y no hace falta profundizar mucho en ello, y digamos cómo delimitamos un espacio ideológico propio. Claro, aquí, una vez agotada la hipótesis del asalto, una vez acabado el hecho de que fuéramos outsiders, ya no somos outsiders, y eso plantea un debate sobre el famoso 1 millón de votos que se han quedado en casa. Ese 1 millón de votos que se han quedado en casa, que a lo mejor nunca no votaban habitualmente y que precisamente nos votaban por ser una fuerza política outsiders, serán capaces de votar a una fuerza política que se va a convertir en habitual, normal, una fuerza política normalizada en el espacio político español. Eso está por ver, eso está por ver. Hay temas que de alguna manera definen nuestros desafíos. Por una parte, el trabajo parlamentario. El trabajo parlamentario puede ser maravilloso, o puede ser el camino hacia el cretinismo político. Eso nunca se sabe. Eso nunca se sabe. ¿Nos va a beneficiar el trabajo parlamentario o nos va a convertir en ratones de un congreso que empecemos a parecernos a aquellos con los que convivimos en la dinámica parlamentaria? Yo he salido muy asustado de estos 6 meses
de juntas de portavoces semanales, de ruedas de prensa semanales en las que tenemos que hablar con todos, en las que, bueno, no está muy claro que ese sea el escenario más cómodo y más eficaz políticamente para nosotros. Esto tiene que ver con una cuestión que planteará Irene hoy en su ponencia, sobre la vinculación de Podemos con un movimiento popular. Claro, esto sobre el papel es genial, que haya unos potentes movimientos populares, sociedad civil que asuman nuestra formación política como un instrumento. Pero no hay que olvidar que la hipótesis Podemos surge del reflujo de las movilizaciones. Muchos decían, Podemos es la expresión de los movimientos sociales, Podemos es la expresión de la PA, del movimiento antidesahucios, de la marea blanca y de la marea verde. No es verdad. Podemos surge en un momento de reflujo, en un momento en el que había pocas movilizaciones. Y al mismo tiempo Podemos, de alguna manera, se lleva los mejores cuadros de esos movimientos que ahora son diputados o cargos públicos. Lo que hemos hecho en estos 2 años va a permitir rearticular unos movimientos populares en España lo suficientemente poderosos como para organizar o condicionar una relación activa y virtuosa con nuestra presencia parlamentaria. Eso está por ver, eso está por ver. Si esos movimientos populares son capaces de crecer y está por ver qué es lo que ocurre después de estos 2 años. Los sindicatos están como están. Y ya solamente el hecho de conjugarles con el verbo estar es decir mucho. Hay veces que los sindicatos no están, ni nadie les espera. Y el resto de movimientos populares, pues bueno, está por ver que vayan a jugar un papel determinante en los próximos años, después de que en los últimos 2 parece que lo electoral se lo comía todo, y eso seguramente es una responsabilidad nuestra. Tenemos además la responsabilidad de liderar, y eso nos toca a nosotros, un espacio político complejísimo con sectores muy diferentes. De momento hay buen rollo con Izquierda Unida, hay buen rollo con MES, hay buen rollo con Compromís, hay buen rollo con las mareas, hay la asunción de que en Cataluña tiene que nacer una nueva organización política autónoma que se federe con nosotros, pero todo esto es muy complicado. Hay muchas culturas políticas, hay muchas personalidades, todo ello marcado por una dinámica parlamentaria. Está por ver si somos capaces de ser el núcleo irradiador, como diría Íñigo, que siga jugando el papel articulador fundamental de todos esos sectores. No está claro que vayamos a poder conseguirlo. Tengo pocas dudas con respecto al programa. Creo que el programa que nosotros tenemos que seguir defendiendo pues es como lo que llevamos haciendo desde 2014 y, si me apuran, pues lo que lleva haciendo la izquierda histórica desde hace décadas y décadas. Un programa de corte socialdemócrata en un momento en el que ese espacio está por reconstruir en Europa y en el que las llamadas políticas de austeridad o políticas de recorte han hecho que solamente haya una manera que hasta ahora se haya probado de gobernabilidad en los países de la Unión, que es tremendamente agresiva para los países del sur y que, a mi juicio, no ha funcionado. Creo que eso no va a generar dudas y creo que eso también pues va a determinar la manera en la que gobernemos en los municipios y en la que podamos eventualmente participar en gobiernos de comunidades autónomas. El problema no es el programa. Yo creo que a nivel programático todos tenemos claro lo que se puede hacer en un Estado del sur de Europa, pues limitado por las contingencias de la moneda única, de la economía de mercado, del papel geopolítico de Europa. El problema es generar un bloque histórico, que cuando entras en guerra de posiciones, o hay bloque histórico o no hay política. Y generar un bloque histórico cuando no tienes posibilidades, no tienes posiciones de gobierno, para nosotros es muy difícil. Nosotros aprendimos de Valencia y de Madrid que las cosas se cambian desde las instituciones. Esa idiotez que gritábamos cuando éramos de extrema izquierda y decíamos la lucha está en la calle y no en el Parlamento, es mentira. Las cosas se cambian desde las instituciones y los cambios en las estructuras sociales de Madrid y de Barcelona lo prueban. La recuperación de votos del Partido Popular en Madrid y en Valencia es una cosa que nos debería hacer reflexionar sobre los devastadores efectos culturales que tiene controlar todos los dispositivos de gobierno. El PP sí tiene un bloque histórico en España y nosotros lo tenemos que construir con muy poquito poder institucional. Y eso es un desafío muy complicado. ¿Cómo generamos una nueva cultura política? El productor principal de cultura política en España siguen siendo los medios de comunicación. A mí es además de las cosas que más me erotiza políticamente, el cómo los medios pueden generar formas de conciencia nueva, pero claro, ahí nosotros
no contamos con líneas editoriales favorables. Yo creo que todos podríamos nombrar editoriales que hayan pedido, ni siquiera por pasiva, por activa, los votos para el PP, para Ciudadanos o para el Partido Socialista, pero ¿qué editorial en este país se ha identificado con Unimos Podemos? ¿Cuál? ¿O en qué televisión se ha identificado con nosotros? Los demás partidos tienen líneas editoriales en televisiones y en medios escritos que les apoyan explícitamente. O sea, no digo implícitamente, explícitamente. Ahora hay siempre, o sea, no hay charla en la que no dé un codazo a mi amigo Cebrián. Los editoriales del país han vuelto a señalar claramente lo que tiene que hacer el Partido Socialista, ¿verdad? Apoyar la investidura de Rajoy explícitamente. Entonces, claro, ¿cómo se construye, digamos, un bloque cultural nuevo cuando nuestro papel ahí es enormemente subalterno y sin posiciones de gobierno? ¿Y cómo establecemos alianzas? O sea, lo vuelvo a decir, esto ya no estamos en campaña, o sea, no es tender la mano. Había mucha gente que decía, es que no parece creíble cuando tendéis la mano al Partido Socialista. Nosotros vamos a gobernar en este país si nos ponemos de acuerdo con el Partido Socialista. Lo mismo que ha ocurrido en los ayuntamientos, lo que ha ocurrido en las comunidades autónomas, se basa en un acuerdo que no tiene por qué implicar amistad, ni buen rollo, ni cariño, pero que tiene que implicar una voluntad de hablar de España, de hablar de nuestro país y hablar de qué alianzas quiere hacer cada uno. Y eso es enormemente complejo porque las presiones ya las hemos visto en estos tiempos. Es verdad que se hable un periodo muy amplio de configuración de todo esto, pero cuando la política es guerra de posiciones, digamos, es mucho más difícil de mover, digamos, los locus de presencia de cada actor. Así que con este regalo envenenado de hipótesis, creo que podríamos empezar. Os propongo que empecemos un diálogo con calma, porque los tiempos se han ralentizado, ya la prisa la tienen otros, nosotros no la tenemos, sobre los desafíos estratégicos de Podemos en los próximos años. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, pues tal como estaba previsto, si os parece, comienzo dando la palabra a la mesa y después abro la palabra para todo el mundo. Irene, Íñigo, Clara. Dale, ¿no, Íñigo? Me tienes que dejar un micro. Bueno, se oye, ¿verdad? Bueno, gracias Pablo por la ponencia y los organizadores y la gente que nos acompaña. Yo creo que vamos, y está muy bien que sin haber coordinado algunas cosas se vayan a estar, digamos, como retroalimentando muchos de los debates, y en realidad que creo que la ponencia inicial fija el marco de discusión que vamos a tener a lo largo de todo el día, así que efectivamente podemos, digamos, tomarnos las cosas con calma porque van a salir los mismos temas. Y antes de nada, y como precisión metodológica, es verdad que si de algo nos pasamos nosotros es como de autocrítica y reflexividad, y en este caso lo hacemos más bien mirando hacia adelante que mirando hacia detrás, más bien proponiéndonos los retos hacia adelante que, digamos, que las causas o que los motivos de que se hayan cumplido una parte de la hipótesis y no toda. Y también quiero reivindicar, porque está mal que lo hagamos nosotros, pero creo que debe hacerse, la enorme honestidad intelectual de nuestra fuerza política, porque hay una película que todavía se proyecta en los cines que lo cuenta, pero tiene la virtud de contarlo de forma más atractiva, pero en realidad lo llevamos contando toda nuestra vida en los artículos y en las conferencias, y que cuando se discute muchas veces sobre, no sé, el secreto de Podemos, las discusiones en Podemos, las diferencias, las coincidencias, es más útil que acudir digamos, a teorías o a cenáculos, es leer las cosas que escribimos y escuchar las conferencias que decimos. Creo que la conferencia la ponencia de Pablo abre algunos puntos de discusión que van a estar planeando a lo largo del día. El punto central me parece que tiene que ver con que el 26J es el cierre de un ciclo y que a partir del 26J las tareas son
sustancialmente diferentes de las tareas que nos hemos fijado hasta ahora y, por tanto, del modo de organización y de pensar la política española que nos habíamos fijado hasta ahora. Creo que eso, y aquí no, como vamos a tener, o sea, en realidad, digamos, no pretendo, y luego tengo exposición yo, así que no pretendo como resolverlas, que además son irresolubles en última instancia, sino como fijar más preguntas hacia adelante que nos permitan discutirlo y fijar algunos de los temas que me parecen los centrales para abordar la cuestión. La primera me parece que tiene que ver con si hubo o no en España una crisis de régimen, o si fue, digamos, una crisis de los partidos políticos. Crisis de régimen entendida como la crisis del modo de distribuir los lugares políticos, de la capacidad de los dirigentes para ser creídos y de la posibilidad de los de abajo, de los sectores subalternos, para construir una idea diferente de país. Si hubo crisis de régimen en España o no, y si esa crisis de régimen se ha cerrado o no. La hipótesis de que el 26J es un parteaguas es una hipótesis que creo que bebe mucho o que se relaciona mucho con esta idea de que hubo una crisis de régimen, ha habido una crisis de régimen que ha permitido una anomalía llamada Podemos, que en un asalto de caballería al poder político ha corrido a toda velocidad y ha llegado hasta los 5 millones de votos, 71 escaños, en ese modelo, digamos, de acumulación por asalto, de acumulación por carrera, de guerra relámpago, pero que esa crisis de régimen se habría cerrado, o en otras palabras, que el desempate del 26J, después del 20 de diciembre, fue un desempate que se habría resuelto, digamos, más en favor de la transición que del 15M, si queréis que lo pongamos en términos de metáforas, y que se ha resuelto, de momento, se ha resuelto en favor de la conservación del orden y de la restauración, y no de su apertura constituyente o de su impugnación. Me parece que esta es la primera. Bueno, no sé si la primera, uno de los primeros puntos a discutir. ¿Hubo en España crisis de régimen? Yo diría que sí, pero creo que eso hay que discutirlo. ¿Y en qué medida el 26J supone un cierre? Un cierre que no es definitivo como nada en política y que no supone, digamos, plegar las banderas ni abandonar la posibilidad de transformación, que sigue abierta, pero que sigue abierta en otros términos. En otras palabras, si esto fuera así, no queda ni mucho menos excluida la posibilidad de que Podemos gobierne en España, pero el Podemos que puede gobernar en España es otro Podemos, es otra cosa, drásticamente diferente, más predecible, menos sexy y que genera a lo mejor menos ilusión entre los sectores más movilizados, pero al mismo tiempo menos incertidumbre y menos miedo entre los sectores, digamos, más que miran con posiciones más retardatarias la posición del cambio político. La segunda cuestión sería esta relación, que esto me imagino que lo abordará después Irene, pero esta relación entre digamos, la institucionalidad y la calle. Creo que muchos de nosotros venimos de una cultura política que nos puede empujar hacia la respuesta clásica, que es una respuesta que yo creo que es la respuesta de la derrota, el abonarse a la derrota, pero que es una derrota cálida. Bueno, no hemos ganado, pero hay 71 representantes de las Cortes que van a ser la representación y el altavoz de las luchas, y además que van a decir la verdad. Si esa receta condujera a la victoria, nosotros llevaríamos ganando 200 años, más o menos. Porque, en esencia, digamos, venimos de una cultura política que tiene en su haber ser la mejor representante de las movilizaciones y decir la verdad. Eso hasta ahora, doble check en las dos. En eso lo hemos petado hasta ahora. Y, en realidad, ha sido un certero y honroso camino hacia la derrota y hacia la marginalidad política siempre. Y, por tanto, ¿cuál es esa relación? Con ser expresión de los sectores más movilizados, al mismo tiempo que teniendo capacidad de integrar, movilizar e ilusionar a sectores que no se movilizan y que, es más, cuando se desmovilizan lo hacen en silencio. Y si alguien quiere una prueba de cómo los sectores menos activos cuando se desmovilizan lo hacen en silencio, pues que vean cómo en silencio se ha evaporado o se ha abstenido 1 millón de votos en el 26 de junio, en silencio, sin sacar manifiestos, sin hacer artículos ni entrevistas, sin llenar las plazas, sin sacar carteles, pero se ha quedado en casa, que es como se producen, digamos, las grandes movilizaciones de la gente que tiene capacidad de cantar la balanza. La tercera pregunta me parece que tendría que ver con cómo se hace para ser una fuerza que está dentro y fuera de la institucionalidad, o si eso es posible siquiera en Europa. ¿Cómo se hace para ser una fuerza que es solvente, es responsable, demuestra que es capaz de solucionar problemas donde gobierna y donde no gobierna empujar para que se solucionen, pero que al mismo tiempo es capaz
de mantener una sensación épica y una mística que explica que está ocurriendo algo sustancialmente diferente y que en las elecciones se vota por algo sustancialmente diferente. Ese diferencial emocional y de pasión que los medios que nos siguen sienten en comparación a nuestros actos y los actos de otras formaciones políticas. Ese algo diferente que se pone en marcha, que no tiene nada que ver con el número de gente, que no tiene que ver con las consignas, que tiene que ver con el tipo de pasión que se mueve ahí. Es que la gente que, digamos, que nos acompaña no está acompañando una candidatura electoral, está acompañando una cosa sustancialmente diferente que le hace llorar, reír, alegrarse, dejarse todas las horas, digamos, que pone en marcha una energía política diferente. Es posible estar en la institucionalidad y al mismo tiempo ser capaz de portar una idea de país nueva y decir, yo estoy en esta institucionalidad, cuidado, no como intruso, porque quiero hacer las cosas mejor y no estoy de paso, ni estoy para sacar un cartel de vez en cuando en el Congreso, ni estoy para ser una voz discordante que de vez en cuando hace una intervención más curiosa en las instituciones, estoy para hacerlo mejor en las instituciones que existen, pero al mismo tiempo encarno la idea de la posibilidad de una organización diferente de nuestro país y mantengo una diferencia sustancial con los otros. ¿Es posible compaginar estas dos cosas? Bueno, creo que hay experiencias que se pueden traer a colación y que merecen la pena ser discutidas. Y la última, recogiendo el testigo de eso que decía, que me parece fundamental, de eso que decía Pablo, el bloque histórico. ¿Cómo Podemos puede ser, en primer lugar, el motor intelectual y cultural que funde una identidad nueva, que luego incluya un polo electoral más amplio que se puede llamar Unidos Podemos o de diferentes formas, y en diferentes territorios se llama de diferentes formas, pero cómo es ese motor cultural que funde una identidad política nueva en España, que nosotros hemos llamado de muchas formas, nacional popular o plurinacional popular en nuestro país, y cómo hace eso, cómo se convierte en el núcleo de un nuevo bloque histórico, es decir, de la imaginación de una nueva España, de la posibilidad de un nuevo acuerdo social y de un nuevo país, ilusionando a los sectores más dinámicos, al mismo tiempo que disolviendo una buena parte de los miedos o de las reticencias de esos sectores que saben que España está en cambio, pero que nos han pedido, yo no sé si una pausa o darle un poco al ralentí y decir, es verdad, hay un proceso de cambio abierto en España, parece que esto es irreversible, pero ha habido sectores que han votado marcadamente por convertirlo en por bajar el diapasón. Xavi Domènech decía el otro día que si las elecciones del 20 de diciembre fueron unas elecciones marcadas por la pugna entre la ilusión, por ese equilibrio entre la indignación y la ilusión, las del 26J han sido unas elecciones más marcadas por ese equilibrio entre el cansancio y las certezas. Y, por tanto, que seguramente el Partido Popular ya ha sido exitoso en convertir las elecciones en un plebiscito no sobre su gobierno, sino sobre el nuestro. Eso es una cosa, por una parte, para estar orgullosos. Hace 2 años no existíamos, en estas elecciones se ha votado pensando en si ganábamos ya o no. Y eso significa que hemos tenido la dirección intelectual y cultural de nuestro país y que la campaña electoral ha girado en torno a nosotros y que hemos sido capaces de hacer una campaña que ha tenido al resto de formaciones políticas discutiendo fundamentalmente sobre nosotros. Ahora bien, es verdad que en ese plebiscito, sobre si sí o si no, si iba a ser ahora o iba a ser luego, una buena parte de nuestro país ha dicho, parece que vais a llegar, pero a lo mejor nos vienen mal 4 añitos. Prefiero vuestra versión en 4 años porque me genera más certezas. Y por tanto que ha habido un voto, no sé si diría del miedo, pero sí de bajarle el ritmo político a nuestro país, desacelerar un poquito el tempo político y decir, está bien, hasta aquí ha llegado la máquina de guerra electoral, yo quiero ver otra cosa para ser capaz de votar en clave de gobierno. ¿Y cómo va a ser esa relación? Y esto no tiene una respuesta, digamos, sino que tiene una manifestación. ¿Cómo va a ser esa relación entre hasta ahora hemos venido diciendo, nosotros hemos podemizado España y nos hemos españolizado, en el sentido de que nos hemos impregnado mucho de la diversidad de nuestro país. El Podemos de hoy se parece más a España que el Podemos de hace 2 años. Y a la vez la España de hoy se parece más a Podemos que la España de hace 2 años. Por lo que afortunadamente. Nosotros hemos contaminado, en el mejor sentido de la palabra, nuestro país y nuestro país nos ha impregnado mucho. Bueno, ¿quién va a tener la batuta en ese proceso? Es decir, yo creo que Podemos va a gobernar España. Y el Podemos que llega a gobernar España es un Podemos que se va a ver impregnado mucho de muchas cosas de la España que existe y que no va a dejar de existir.
va a haber incorporado muchos de los cuadros que solo se decantan por una formación política o por otra cuando ven que va a ganar. Va a haber incorporado una buena parte de una burocracia de las administraciones públicas que hoy está con los que mandan y que girará solo en el momento, a las 23:59, de la posibilidad de una mayoría electoral nueva. Se va a ver manchado de muchas de las cosas que hoy ya son certezas para nuestro país, aunque a nosotros no necesariamente nos seduzcan. Pero al mismo tiempo tendrá que seguir dando esa tarea que a veces hemos llamado de carril largo, de hacer pedagogía para ir transformando alguna parte de los consensos que creemos que tienen que transformarse para que nuestro país pueda ser más justo, más democrático, más equitativo, más soberano. ¿Y cómo pensamos esa relación de equilibrio entre cuánto te manchas tú de tu país para llegar a gobernarlo y cuánto lo transformas, ¿no? Que afortunadamente por primera vez, desde el ciclo corto y acelerado electoral, lo podemos pensar en términos de a más medio plazo, ¿no? Creo que, para no cerrarlo, sino que abrirlo, que entiendo que es lo que nos toca a los discursan de la mesa, creo que estos son algunos de los puntos centrales a discutir sobre las tareas en el nuevo ciclo político y en el nuevo tiempo político a partir del 26J. Y digamos, que circule la cosa. Nos han tocado muchos temas sobre los aspectos religiosos. Me apunto lo del pacto con Rouco. Anotaré también y pediría a Carolina que reflexione sobre si existe algún vínculo entre que la alcaldesa de Madrid va demasiado a misa y el aumento de la abstención. Muchas gracias por el libro y muchas gracias por las sugerencias. Respecto a la confluencia con Izquierda Unida, lo he dicho antes, no pensamos que eso haya implicado un resultado electoral peor, y aunque no tenga sentido hacer, digamos, como reflexiones de qué habría ocurrido si, yo creo que si nos hubiéramos presentado por separado no tendríamos 71 diputados en este momento. Creo que el desafío ahí para nosotros tiene más que ver con liderar un espacio de confluencia electoral en el que hay diferentes culturas, diferentes estilos, en una fase nueva que es muy complicada y muy difícil. Y yo creo que eso plantea muchos más retos que la evaluación sobre los resultados del acuerdo, que yo creo que es buena y que no tiene que ver solamente con lo electoral, sino con las diferentes piezas que tienen que encajar, pues no solamente para plantear el desafío de la necesidad de construir un bloque histórico, que esto va más allá de las organizaciones políticas, sino para la convivencia en un mismo espacio político de diferentes culturas. Yo creo que a veces la historia, aunque no siempre es justa, a veces lo es, y yo creo que ni en el palco del Bernabéu saben ya quiénes son los señores Pérez y Gordo, y yo creo que eso no es malo. Con respecto a los referéndums, es curioso cómo los marcos se instalan. Yo creo que nadie habla de referéndums en Galicia y en Baleares, nadie. Ni siquiera las fuerzas políticas soberanistas en esos territorios, y muchísimo menos nosotros. Pero es muy revelador que el que nuestros adversarios lo repitieran haga que en un curso del Escorial alguien que es partidario nuestro diga ¿por qué pedís un referéndum en Baleares? Cuando nosotros nunca hemos hablado de eso, ni nadie en Baleares, pero eso pues revela la batalla de los marcos. Hay mucha gente en España que piensa que nos hemos financiado ilegalmente de Venezuela, y es mentira. Y hasta el Tribunal Supremo lo ha dicho 6 veces, pero a fuerza de repetirlo, pues bueno, pues hay directores de periódicos que son capaces de imponer mentiras como marcos consolidados. Eso es muy revelador de la situación de una democracia. Fraude electoral en España no es posible. Yo creo que en España no es posible. Conozco un poquito la historia de México y sé lo que le pasó a Cuauhtémoc Cárdenas en 89, ¿verdad? 88, con el famoso apagón. Yo creo que eso aquí no es posible, y creo además que no es necesario. O sea, yo creo que aquí se pueden plantear las batallas sin necesidad de hacer trampas. O sea, las trampas ya se hacen en otros ámbitos. Mentir es hacer trampas y
y mentir, digamos, que funciona en la política. La hipótesis que planteaba el compañero es verdad, o sea, lo de ¿y qué hubiera ocurrido si? Que es lo que yo decía, la paradoja del millón de votos. Hay una cosa que decía antes Errejón, que es verdad, pero como en todos los procesos históricos, es paradójico que un grupo muy pequeñito defina los términos del, digamos, del siguiente periodo. Ha habido 1 millón de abstencionistas que han definido pues lo que Errejón señalaba como algo así como bajar el ritmo. Es decir, como de alguna manera él hablaba, digamos, de quizá esto tenga que ver con el miedo, quizá no, pero lo que han dicho en estas elecciones es que más despacio, que a lo mejor dentro de 4 años sí, pero ahora no. Eso solamente ha sido 1 millón de personas que se ha abstenido. Hay muchos más millones que han dicho cosas completamente distintas. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido si ese millón no se queda en casa? Decía el compañero, yo no creo que el PSOE hubiera querido pactar con vosotros. No lo sabemos, pero desde luego no se hubiera cerrado el ciclo. Si hubiera ocurrido lo que decían las encuestas y el Partido Socialista decide entregar el gobierno al Partido Popular, la afirmación que he hecho yo aquí, según la cual el Partido Socialista va a seguir siendo un partido fundamental en el futuro de España y que nosotros estamos llamados a entendernos con el Partido Socialista para gobernar, no sería esa afirmación. Entonces, a lo mejor en 4 años sí que estamos hablando de un harakiri político y de que Podemos puede sacar mayoría absoluta. Pero es que así es la política. Digamos que las condiciones de posibilidad a veces cambian por cifras, por cantidades pequeñas de votos. Había 2 posibilidades, básicamente. O Podemos gobernaba con el Partido Socialista, o el Partido Socialista entregaba el gobierno al Partido Popular y, por lo tanto, entrábamos en una fase de posible moción de censura en cualquier momento o de una repetición electoral con una nueva vuelta de tuerca al sistema de partidos en España. A lo mejor ya no serían 3 grandes partidos, sino otra vez 2, pero entramos a una fase de estabilización que es completamente distinta y que es pues menos sexy. Es decir, tenía razón Íñigo, entramos en una fase en la que nos tenemos que convertir en un partido normal y esto tiene enormes riesgos. Y una cosa que estamos viviendo aquí hoy, que, bueno, yo no sé si es repetible esto durante mucho tiempo. Tenemos a varios miembros de la ejecutiva de Podemos tomando la palabra y hablando en unos términos que serían más propios de los analistas de una fundación de pensamiento del partido. O sea, es como... Esto no ocurre en las jornadas de los cursos de verano del PP o del PSOE. No se habla de crisis de régimen, ni se habla de Gramsci, ni de Max Weber, ni se cita... De Gramsci sí por los cuadernos de la cárcel. Claro. Pero es otro estilo diferente. O sea, no es normal que la dirección de un partido político intelectualice la situación política en abierto. Eso forma parte de ese sex appeal de Podemos, en el que, bueno, pues hay una serie de cosas nuestras muy llamativas. ¿Eso es sostenible durante mucho más tiempo en una situación de normalidad política? Pues es un desafío y es dudoso. Claro, hay una pregunta muy importante, que es curiosa también, o sea, por la cuestión de los marcos. ¿Os vais a radicalizar? Esto es, ¿os vais a parecer a Jeremy Corbyn? Es como que Podemos pudiera parecerse a un señor que lleva más años que la Tana, siendo Member of the Parliament en la Cámara de los Comunes por el Partido Laborista, es como... Pues son estas cosas de Podemos que no se terminan de entender muy bien. O sea, que como radicalizarse es parecerse a Jeremy Corbyn. Pero si se supone que Jeremy Corbyn es el líder del Partido Laborista británico, que históricamente ha sido el menos radical de los partidos socialdemócratas en el mundo, aunque Jeremy Corbyn tenga toda la razón. También existe la vía de radicalizarse pareciéndonos a Bernie Sanders, que es como, pues tomemos como referencia al Partido Demócrata para radicalizarnos. Pero esto sí es importante a la hora de hablar de las alianzas internacionales y de un tema que no ha salido aquí y que tiene que ver con uno de los virajes de la hipótesis Podemos que nos lleva de nuevo a la situación menos sexy, que es las alianzas internacionales con los sectores de la socialdemocracia. Esto que voy a decir es siempre un riesgo, que el pobre Rejón ya lo vivió. ¿Cómo decimos esto sin que nos saquen un mal titular? Claro.
Vamos a ver, es como... Vamos a intentar no darlo. Ha dicho Luis Alegre, con muy buen criterio, nosotros hemos sido una vacuna frente al fascismo. Bueno, gracias a que existe Podemos en España, no existe Frente Nacional en España. Que este sea el titular. ¿Vale? Para no hacerlo como la última vez. Y entonces la historia es, ¿cuál es la clave fundamental de la estrategia discursiva del Frente Nacional en Francia? El estamos contra todo. Esos sí son populistas de verdad. Esos sí son populistas de verdad y dicen estamos contra la Unión Europea, contra el euro. Somos el primer partido de Francia, vamos a ganar las elecciones, toda la clase política pesta y en cuanto ganemos vamos a hacer un referéndum para salir de la Unión Europea y yo creo que lo ganan, si lo hacen. Nosotros no. Nosotros somos prudentes, nosotros somos amables y nosotros entendemos que la única vía política para establecer alianzas internacionales en Europa es ponernos de acuerdo con los socialdemócratas. Aunque los socialdemócratas nos insulten, nos escupan, nos desprecien y encima digan que hay que ver qué mal les tratamos nosotros. Pues así somos. Entendemos que la única manera de que pueda mejorar la situación europea y recuperar un poquito esos principios ilustrados, fundamentados en el antifascismo, que están en el origen de la Unión Europea. Y recuerdo, para quien nos vuelva a querer comparar con el Frente Nacional, que fue Menda, en el que en su primera intervención en el Parlamento Europeo recordó cara a cara a los de la bancada de la extrema derecha del Frente Nacional y de UKIP, los famosos euroescépticos británicos, que Europa nace con la liberación de París, en la que participan combatientes españoles pilotando los tanques, y que eso forma parte del corazón antifascista de Europa, que tiene que ver con las constituciones antifascistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que básicamente se caracterizan por la defensa de los derechos sociales, y eso lo decimos nosotros. Bien, para recuperar algo de eso en la manera de la gobernanza europea, algo que tenga que ver con los derechos sociales y con la defensa de los derechos civiles, que es la clave del antifascismo, en particular en un momento en el que la crisis de los refugiados ha desnudado las vergüenzas de Europa, es necesario aliarse con sectores de la vieja socialdemocracia que cometieron la imprudencia de recorrer el camino de Tony Blair y Gerhard Schröder, y a los que, a pesar de que nos insulten, nos escupan y nos desprecien, les vamos a seguir tendiendo la mano para construir una Europa más sensata. ¿Esto es sexy? No, no lo es, porque esto implica, bueno, pues asumir los límites de la Unión Europea, los límites de una moneda única que no tiene, pues bueno, ningún control democrático. Asumir una correlación de fuerzas es enormemente difícil, pero nosotros somos una fuerza política de gobierno enormemente responsable, enormemente prudente, que ahora somos parlamentarios y que entramos en un ciclo de estabilización política, con lo cual nuestra capacidad de mantener el sex appeal se va a quedar enormemente reducida. Y esto, aparte de la broma, es enormemente peligroso, porque nosotros, digamos, hemos funcionado muy bien estos 2 años y medio gracias a que teníamos sex appeal. Es más, algunos de nuestros críticos, que es verdad que esto dicen una cosa y su contraria. Sois muy duros, se os ve con un tono muy fuerte, en cuanto lo bajas, claro, pero es que esto ya no mola el Pablo Iglesias que da caña y es el que daba votos. Una cosa y su contraria. Los mismos analistas que te criticaban por ser demasiado duro, los mismos, con los mismos nombres y apellidos, peleando por escribir el artículo más brillante, escriben ahora lo contrario. Frente a lo que antes era un tono demasiado duro, ahora te dicen, no, pero es que, claro, cuando te moderas, cuando de alguna manera bajas el tono y tiendes la mano, entonces ya esto no tiene el sex appeal y el swing que tenía antes. Esto es un riesgo enorme, porque nosotros somos una fuerza política que construye un campo político nuevo, que no existía en España. O sea, nosotros no somos la izquierda alternativa con más votos, somos otra cosa, en un espacio político en el que la vieja izquierda puede estar, en el que las diferentes sensibilidades plurinacionales expresadas también en viejos partidos de las naciones sin Estado pueden estar, pero lo fundamental, el eje vertebrador, el famoso núcleo irradiador, es otra cosa, que está por ver si sobrevive los próximos 2 años. Yo voy a ser el pesimista hoy, vamos a cambiar los papeles. Errejón decía, yo creo que Podemos va a ganar las elecciones. Puede ser que ganemos las elecciones en 4 años, o puede ser que nos demos una hostia de proporciones bíblicas. Las dos cosas son perfectamente posibles en este momento, porque eso es lo que tiene la política, es decir, te puede ir bien o te puede ir mal. Yo creo que se van a consolidar esos 3
partidos políticos que decíamos antes. Y creo que la clave va a ser un entendimiento nuestro con el Partido Socialista. Pero los desafíos que asume ahora Podemos, con muchísimas dificultades, con mucha más tranquilidad y con mucho más tiempo, son mucho más complicados que los que hemos asumido en los últimos 2 años y medio. Se acabó la hipótesis Podemos, se acabó el estilo Podemos, se acabó el blitz, se acabó la posibilidad de impugnación, se acabó la gramática que a nosotros nos permitía jugar con, bueno, pues con cierta soltura. Ahora tenemos un escenario enormemente difícil. Creo que estamos preparados para asumirlo y creo que han cambiado suficientes cosas en España como para que a lo mejor efectivamente pues en 3 o en 4 años estemos hablando de que ahora sí tenemos votos suficientes para formar gobierno, pero no va a ser nada sencillo. Más preguntas. Bueno, nos correspondería ahora hacer un pequeño descanso, pero me está pidiendo Juan Carlos la palabra. ¿Qué mejor manera de descansar que escuchar a Juan Carlos Monedero? Mucha razón de que este seminario no puede tener lugar en el particular. No veo yo a Rajoy citando a Gramsci ni a Hegel, nada por el estilo. Pero esta discusión que tenemos aquí es la misma, Pablo, que la del libro que compilaste tú sobre Juego de Tronos. Tiene muchísimo que ver, ¿no? Es una cosa que me extraña, ¿no? Porque pudiendo haberse referido a Podemos sobre las cosas que escribimos, muchos han preferido citar una frase descolocada aquí y allá, cuando era mucho más sencillo acudir, ¿no?, a las cosas que hemos escrito. Lo que planteáis vosotros como incertidumbre de futuro, yo al revés lo veo como la condición de posibilidad. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo planteando que hay una crisis de civilización y que la libertad, la igualdad y la fraternidad, que es lo que hace que se construya el aire de familia de lo que ha venido siendo la izquierda, hoy está radicalmente amenazado. La igualdad nunca hemos sido más desiguales, la libertad amenazada, ¿no?, por la pérdida del Estado de Derecho, y la fraternidad por ese sentido común egoísta que está en marcha. La crisis civilizatoria, que la hemos analizado mucho, tiene que ver con la crisis del mundo del trabajo, donde por vez primera en los últimos 200 años se está solventando la tasa de ganancia sobre las espaldas netas de los trabajadores. Por eso el año pasado es la primera vez que el 1%, y ya no es un lema retórico, el 1% tiene más riqueza que el 99%. Y por tanto hay una realidad ahí concreta de que la reconstrucción del mundo del trabajo implica que los próximos, ¿qué? El estudio de Oxford, en los próximos 15 años desaparecen casi el 50% de los empleos. En términos medioambientales, la crisis no hemos hablado de ella, y por eso yo soy más crítico con las posibilidades de una política keynesiana tradicional, porque no permite, ¿no?, el medio ambiente ese tipo de salidas. La mercantilización del mundo, que ahí estoy de acuerdo con el padre, ¿no?, que creo que hay una pérdida de sentido que hace que en las zonas ricas de España hay hasta un 30% de gente sobreviviendo con antidepresivos, somníferos, ansiolíticos y demás. Esta crisis, que es europea, se agrava en los países del sur por cómo hemos salido de las dictaduras, por un lado, ¿no?, que creo que es muy relevante, y porque eso ha generado una política del miedo muy fuerte. ¿A dónde quiero llegar? Esta crisis sistémica, el sistema tiene su solución. Que hay un problema medioambiental, privaticemos el agua, privaticemos el Amazonas. Que hay un problema, por ejemplo, con el envejecimiento de la población, lo que decía Cristian Lagarde, a ver si los viejos se mueren un poquito antes. Que hay un problema con refugiados, subcontratamos a Erdogan para que dispare contra ellos, etc., ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la solución de esta crisis civilizatoria, para hacer tortilla va a haber que romper los huevos. Y no hay ninguna fuerza política en España que no tenga deudas con los factores de poder de ese 1%. Podemos abrir la puerta que no debe dinero a los bancos, que no tiene deudas con las grandes empresas multinacionales y que busca los mejores argumentos para que solventen los problemas de la mayoría. Cosa que no le ocurre ni al PP, ni al PSOE, ni a Ciudadanos. Hay una discusión de fondo, y es que yo creo que somos herederos de los derrotados. Por eso en el libro a mí me gustan los Stark, porque aunque cuelgue la cabeza del castillo de los Lannister, del bueno de Ned, desde el primer capítulo, no voy a contar más. No hay más. Nos resucitan el Stark. Tranquilos. Desde a que cuelgue, ¿no?, desde el primer capítulo, la cabeza de Ned Stark, es precisamente esa derrota la que permite la posibilidad de una alternativa, ¿no? Por eso yo no leo las derrotas en términos
en términos como de fracaso, sino que al revés, son las derrotas las que permiten una reconstrucción moral que no está en las victorias. Que alguien me explique, en términos morales, el bochorno del Partido Socialista saliendo, dando gritos de alegría cuando ha tenido el peor resultado de su historia. Que alguien me explique a Rajoy, fuera de la alegría personal que le daba haber ganado las elecciones, pero que no puede explicar la parte terrible que implica de haber dejado de lado la política de corrupción. Conclusión de lo que estoy planteando. Yo creo que a esta crisis de civilización no podemos responder electoralmente sin más. ¿Por qué? Porque reclama un cambio de conciencia, un cambio de cultura política, y en las elecciones prima la brocha y no prima el pincel. Y eso es lo que cosas que tú has planteado y que parecen contradictorias, no lo son solamente con un análisis profundo. Es evidente que el Partido Socialista hace mucho que ha dejado de ser socialdemócrata. Pero ¿cómo va a ser socialdemócrata si el corazón de la socialdemocracia es el Estado social y la reforma del artículo 135 de la dinamita? Si el corazón de la socialdemocracia es la economía mixta y están en contra de que, por ejemplo, los bancos rescatados con dinero público sean el embrión de una banca pública. Se han renunciado a las políticas keynesianas porque la primera reforma laboral que limita la posibilidad de un pleno empleo de calidad es la que hace Zapatero y después la apuntala Rajoy. Pero estas cosas, Pablo, que son de fondo y que tienen razón, en plazos electorales no se puede explicar. Y por eso yo estaba deseando que terminasen, joder, 6 elecciones en 2 años. Si es que solamente la pueden aguantar los caraduras. Es decir, que 6 elecciones en 2 años la puedes aguantar solamente si tienes una maquinaria con equipos de marketing que les da igual apoyar a uno o a otro. La conclusión de esto que estoy planteando, frente a vuestra intuición, yo creo que de cierto escepticismo, es que el escenario que hay en España es un escenario de apertura brutal. Y que lejos de cerrarse un ciclo, yo creo que lo que se demuestra es que hay una España que bosteza y una España que emerge. Lo que pasa es que, como siempre hemos dicho, citando a Gramsci, lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Es que el toro de Tordesillas está ahí, pero el bochorno que produce el toro de Tordesillas indica que hay una España emergente. Granados, desde la cárcel, le echa una bronca a Ramón Espinar, llamándole bolivariano cuando le dice que has llevado hasta las cucharillas de los bares, Granados. Esa imagen de Granados en la cárcel está ahí. Y ha sido sancionada por la victoria del Partido Popular, pero pertenece a una España absolutamente periclitada y pasada. Nos estamos encontrando en un escenario donde el PP se está lepenizando. Es una idea muy clara, ¿eh? Es decir, el Partido Popular dice, da igual que robéis, te voy. Eso es una idea que corresponde más que a una nueva derecha, a una derecha lepenizada, que también explica por qué Ciudadanos no ha sido capaz, ¿no?, de representar una nueva derecha. Y el Partido Socialista, de alguna manera, te digo, dormitando. La gente le gustó mucho que fuéramos el zorro que le hace la Z en la mejilla al virrey rijoso y corrupto. Pero esto no implica que la gente quiera que el zorro sea el virrey. Eso hay que demostrarlo. Y por eso yo creo que la única forma de demostrarlo es en los espacios donde la gente vea que somos útiles. Y claro que es en la calle. En la calle es, me refiero, en donde se están construyendo respuestas a este desmantelamiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La calle no se está dando voces. La calle es estar con las mareas, la calle es estar con los sindicatos, la calle es estar con los desahucios, la calle es estar con las reflexiones y, por supuesto, también el Parlamento. Pero el reto final es que el Parlamento puede ser diferente. Mirad, hemos hecho una cosa que yo creo que diferente, una transversalidad light de una transversalidad densa. Que alguien me diga que el derecho a decidir era un marco ganador en España. Por ningún lado. En cambio nos atrevimos. Y hemos hecho una repedagogización de España de entender que somos un país de países. Y a priori, si hubiéramos aplicado hipótesis populistas, diríamos, no, nunca podremos ir a favor del derecho a decidir porque es que es un marco perdedor. ¿Qué asumimos? Coraje. Y dijimos, como creemos que esto es lo correcto, porque el análisis es correcto, vamos a defenderlo. Y lo vamos a defender en Barbastro, en Llobregat, en Sevilla y en Donostia. Y gracias, no era marco ganador porque una parte importante de España estaba en contra. Y mi planteamiento es que si asumimos esa misma idea de identificar esa crisis civilizatoria, de cuál es la respuesta que tiene el sistema y cuál es la respuesta alternativa, y que no tenemos miedo para luchar contra ese 1%, yo creo que el marco parlamentario de oposición es ideal para que realmente la gente sepa quiénes somos, cuál es nuestra capacidad y cuál es nuestra utilidad, más allá de la emoción que le ha dado a la gente vernos en televisión
confrontarnos a personajes que producen rechazo profundo en la gente que tiene un mínimo de sensibilidad en la tele y te dicen dale caña a fulanito, dale caña a menganito. Por tanto, yo digo, mi conclusión es que 71 diputados, 23 senadores, es un escenario de capacidad institucional de gente que no debe dinero a los bancos, que se considera de la calle y que sigue queriendo cambiar el sistema porque sabe que la respuesta del sistema va contra las mayorías. Creo que nos sitúa para mí, en un escenario, no el ideal, porque el ideal hubiera sido ganar, pero un escenario profundamente positivo. Del lenguaje o de la gramática de la izquierda, que había tratado de criticar políticamente lo existente. Eso había cambiado por completo, había una serie de lenguajes nuevos, había una manera, digamos, de entender la realidad que no era aprehensible mediante las metáforas izquierda-derecha. Había una nueva gramática para entender la política española. Esa reflexión que hacemos entonces, de alguna manera, implicaba que el lenguaje de la transformación o el cambio político en España, que seguramente no tenía precedentes en términos de posibilidades de cambio desde la anterior transición, se iba a construir con ingredientes completamente nuevos. Y seguramente Podemos fue el dispositivo que mejor entendió las formas en las que se podía traducir electoralmente, digamos, la realidad creada por ese movimiento. Esto no quiere decir que Podemos representar al 15M, nadie podía representar al 15M ni nadie puede representar a un movimiento, pero Podemos interpretó una serie de cambios que se habían producido en la sociedad española que el 15M había puesto encima de la mesa. Eso tenía una serie de implicaciones estratégicas. La primera, que yo creo que esta cambia a partir de ahora, es que la televisión se había convertido en un espacio político fundamental. Y cuando digo fundamental, digo más relevante en términos políticos que el Parlamento. Solo así se explica que una fuerza política que no estaba en el Parlamento español pues pudiera abrirse paso y convertirse en una de las fuerzas políticas más importantes del país, mirándose de tú a tú con, digamos, los partidos dinásticos que mediante un sistema del turno se habían repartido tradicionalmente el poder en España. Y de alguna forma las televisiones se convierten en un espacio de interacción con lo político. Muchas veces cuando he hablado con Jordi Évole, le decía, lo que vosotros hicisteis en Salvados fue ponerle nombre a buena parte de las cosas que estaban ocurriendo en España. Podemos quizá no hubiera sido posible sin programas como Salvados, que tuvieron, a pesar de la masiva presencia mediática y la sensación de estar en una rueda de prensa, esto sigue siendo un acto académico y seguramente los tonos y la forma de expresarnos hoy aquí es diferente. Gracias a todos los presentes, gracias a los compañeros que me acompañan en la mesa. Decía también al principio que hace 10 años organizamos un curso aquí sobre pensamiento descolonial, en el que, bueno, además había paralelamente un curso que montabais los de filosofía, que creo que era sobre religión, Dios y el problema del mal. Pues de aquellos dos cursos, Dios y el problema del mal y el pensamiento descolonial, pues surgieron algunos de los debates que después tuvieron mucho peso y mucha importancia en la fundación de Podemos. Allí, de alguna manera, digamos que empezamos a reflexionar sobre cuestiones claves que después condicionarían nuestro pensamiento en los años sucesivos y el punto ese de la reflexión que está detrás de la hipótesis Podemos, que es un poco de lo que quiero hablar hoy aquí. Hoy presento una hipótesis que de alguna manera está en un momento incipiente. Para preparar la intervención de hoy no tenía materiales documentales, no tenía el resultado de reflexiones teóricas, no tenía artículos, no tenía documentos, porque de alguna manera el 26J abre una fase completamente nueva en términos estratégicos para nosotros y en términos históricos y políticos para nuestro país. Entonces, digamos que la hipótesis está en construcción y que precisamente por eso en un acto como este creo que tiene sentido que establezcamos una metodología de diálogo. No me quiero extender demasiado y quiero invitar
a mis compañeros de mesa a que iniciemos un diálogo que sirva para ir armando esa hipótesis o eventualmente para refutarla si no funciona, y os invitaría a que las preguntas también vayan en esa dirección, es decir, que tuvieron la habilidad de interpretar semanalmente una serie de cambios que se estaban dando en la sociedad española y que, de nuevo, no tenían una lectura estrictamente en los términos tradicionales. Eso implicaba una forma nueva de hacer discurso y hizo de la televisión en nuestro país el principal productor de discurso, digamos, con un peso en la configuración de las correlaciones políticas seguramente inédito. La televisión lleva siendo fundamental desde hace mucho tiempo, desde, bueno, en la academia siempre se habla de ese debate de Kennedy con Nixon como clave para entender lo que significa comunicativamente la televisión, pero es verdad que en los últimos años ha sido determinante en España y Podemos no se entendería sin la televisión. De hecho, el surgimiento de Podemos tiene que ver con que un extraño tertuliano con coleta se abre hueco en algunas de las tertulias más importantes de este país, y ese es el patrimonio político principal con el que cuenta un grupo de profesores y un grupo de activistas para lanzar un desafío en las elecciones europeas. Y esto era una cosa que teníamos claro y que tenía que ver con la hipótesis y con, como dicen los italianos, la consapevolezza de que eso había que hacerlo muy rápido, que las estructuras y las ventanas de oportunidad se abren durante un tiempo, pero que después se cierran. Y seguramente si no hubiéramos tenido una posibilidad electoral como las elecciones europeas, esto no habría empezado. Después, en las elecciones municipales, el año siguiente en España pasaron muchas cosas. Yo creo que esas cosas no hubieran podido ocurrir si no hubiéramos tenido esa oportunidad que implicaba la circunscripción única de las elecciones europeas y el uso de la televisión en aquellos momentos. Aquella estrategia política nuestra implicaba un blitz, una dinámica de asalto al cielo que tenía que ver con la aceleración del tiempo político, con lo que después hemos llamado también el minuto yugoslavo, ese minuto en el baloncesto en el que vas perdiendo por 8 puntos, pero de repente empiezan a ocurrir una serie de cosas, una técnica, un codazo, 2 triples y cambia el partido. Y creo que lo aprovechamos notablemente bien. A los últimos años, de alguna manera, el periodismo político se había convertido en periodismo deportivo porque no han dejado de pasar cosas. De alguna manera, los tiempos se han ralentizado y yo creo que entramos en una fase de la historia política de nuestro país, digamos, en la que los tiempos vuelven a dinámicas convencionales. La hipótesis Podemos se sustanciaba en la existencia de una crisis de régimen, una crisis orgánica o una crisis de sistema, que nosotros, digamos, empezamos a detectar, sobre todo en un espacio de diálogo que fue La Tuerca, a partir del 15M, que fue algo que nos sorprendió a todos y en particular nos sorprendió a la izquierda. Yo recuerdo siempre que 2 semanas antes del 15M estábamos muy apenados en La Tuerca discutiendo de las primaveras árabes, teniendo la sensación de la frustración de que en España no ocurriera nada y de repente aparece Juan Carlos Monedero en la sala y el 15M en el año... No lo he podido evitar. Y en el 2011 aparece el 15M, que aparece como un tsunami que revela una serie de cosas. La primera, que se ha producido una serie de transformaciones en el subsuelo de la estructura social española que no había sido capaz de detectar nadie, y en particular que no había sido capaz de detectar la izquierda. Eso planteaba, de alguna forma, una crisis de los elementos sustentantes del régimen político del 78, que había sido un régimen político exitoso como consecuencia de una exitosa transición que había construido, digamos, los consensos y la institucionalidad de un nuevo marco político en España. Eso se veía cuestionado por el 15M, pero no como una suerte de revancha o de venganza de la izquierda, sino con una serie de materiales ideológicos completamente nuevos, que no tienen que ver además, y eso sobre todo se ve inicialmente, con los ingredientes. Intentemos que lo mejor de hoy no esté tanto en la intervención inicial, sino en el diálogo que seamos capaces de establecer. El objeto de la hipótesis es encarar estratégicamente el futuro en
en este momento de cambio, en un momento, digamos, de fin de ciclo. Creo que el 26J cierra una época política en España. Formularé de manera muy provisional la hipótesis y a partir de ahí empiezo a proponer una serie de elementos para el diálogo. Vendríamos a decir que el 26J cierra un ciclo electoral que se había abierto con las europeas, que pone fin a la clave de la hipótesis Podemos, a la hipótesis del blitz, la hipótesis del asalto, en términos gramscianos, la hipótesis de la guerra de movimientos. Digamos que algo increíble en un sistema parlamentario, además, que una fuerza política en 2 años se pudiera convertir en una fuerza política de gobierno. Pasaríamos, siguiendo esa lógica gramsciana, a una guerra de posiciones en la que el tiempo político se ha ralentizado por completo. Después lo desarrollaremos un poco más. Enrique Juliana dice siempre, él que es muy italiano y muy gramsciano, entiende bien la noción de guerra de movimientos que tiene que ver con las fuerzas partisanas. De alguna manera en Podemos hemos sido partisanos. Cuando empieza la guerra de posiciones eso termina y en la guerra de posiciones operan los ejércitos regulares y opera una manera de entender la política mucho más convencional y con tiempos mucho más convencionales. Decía el otro día, no recuerdo bien dónde, a algunos amigos periodistas que el tiempo de la pasión del periodismo político seguramente ya ha terminado también. Digamos que el periodismo más entretenido es el periodismo deportivo, porque todos los años pasan muchas cosas. Todos los años hay una liga nueva, todos los años hay una Champions League, cada 2 años hay Eurocopa o hay Mundial. Digamos, siempre hay cosas nuevas y cada año hay nuevos ganadores. Eso en política normalmente no es así. Normalmente en política las cosas ocurren cada 4 años y, sin embargo, en estos